Hola, somos Lucía y Mateo y vamos a hablar de Concha Méndez. Fue una actora, poeta y escritora española y de la generación del 27 y nació en 1938. En 1926 publicó Inquietudes y más tarde, en 1930, publicó Canciones de Mar y Tierra. En 1932 se casó con el malagueño impresor Manuel Atoide. Publicó numerosas obras de teatro dedicadas a su hijo muerto en 1934. Su marido la dejó por la cubana María Teresa. Moriría años más tarde en un accidente automovilístico. Hola, soy Julia Primero D y vamos a hablar sobre Dolores Ibárruri. Dolores Ibárruri fue una política española del Partido Comunista Español. Destacó durante la Segunda República y la Guerra Civil. Nació en Vizcaya el 9 de diciembre de 1895 y murió en Madrid el 12 de noviembre de 1989, donde volvió en 1977 tras pasar una larga temporada en el exilio. Hija del minero Antonio Ibárruri y Julia Gómez, Dolores nació y creció en Gallarta, localidad de Vizcaya. Su familia disponía de pocos recursos económicos. Su padre no podía trabajar los días de lluvia, ya que la mina estaba al aire libre. Y a los 15 años de edad, Dolores tuvo que dejar los estudios y trabajar como costurera y criada. Con 21 años contrajo matrimonio con un minero simpatizante socialista, Julián Ruiz. Interesada en la lectura y la política, comenzó a estudiar el marxismo, aprovechando la condición de líder minero de su marido. Con Julián Ruiz estuvo casada 17 años y tuvo 6 hijos, de los que solo sobrevivieron 2, Rubén y Amaya. Fue a Madrid para trabajar en el periódico Mundo Obrero, a través del cual alcanzó su votación política. Escogió su apodo, La Pasionaria, porque su primer artículo en la prensa fue publicado en Semana Santa. La ruptura entre su marido coincidió con su elección como miembro del Comité Central del PCE, Partido Comunista Español. Fue a la cárcel en varias ocasiones, debido a sus discursos y a su activa militancia en manifestaciones. Tras la Guerra Civil se exilió a la URSS, donde se continuó alimentando el movimiento comunista internacional. Años después renunció al cargo de secretaria del PCE para ocupar el de presidenta. Tras la muerte de Franco, volvió a España el 13 de mayo de 1977 y fue elegida a sus 82 años como diputada a las Cortes Constituyentes. Murió en Madrid en 1989, tras una larga vida de insubordinación, cumpliendo así otra de sus consignas: es mejor morir de pie que vivir arrodillado. La Pasionaria, convertida en un símbolo de la Segunda República y de la lucha antifascista, murió el 12 de noviembre de 1989 en Madrid, a los 93 años. Sus restos hoy descansan en el cementerio civil del cementerio de la Almudena. Hola, yo soy Alba. Y yo soy Paola. Y os vamos a presentar a Carmen de Burgos. La mujer no puede continuar siendo una masa inerte al lado de la actividad social masculina. Carmen de Burgos nació en Almería en 1867
Fue una periodista, escritora, traductora y activista de los derechos de la mujer. Carmen de Burgos fue la primogénita de sus 10 hermanos. Recibió la misma educación y cultura que a sus hermanos varones. En 1872 su padre fue nombrado vicecónsul de Portugal en España. En 1883, con 17 años, se casó con Arturo Álvarez, un bohemio pintor y periodista, 11 años mayor que ella. Eso permitió que Carmen se familiarizara con el mundo de la prensa. En junio de 1895 obtiene la titulación de maestra de enseñanza primaria elemental y en 1898 la de enseñanza superior en Madrid. Lamentablemente su marido fue un vividor infiel y sus 3 primeros hijos murieron. En 1901 decidieron abandonar a su marido para comenzar una nueva vida en Madrid, llevándose consigo a su única hija, superviviente. A partir de 1902 colaboró con el periódico El Globo, en el que escribía una columna titulada Notas femeninas, que analizaba asuntos relacionados con los derechos de las mujeres. En 1903 la contratan para llevar una columna diaria titulada Lecturas de la Mujer, bajo el seudónimo de Colombine. Era la primera vez en España que una mujer fue reconocida como periodista profesional. En su columna, Carmen de Burgos trataba de modas y modales, pero introducía ideas que ya se estaban popularizando en otros países europeos. Hizo campaña para que se legalizara el divorcio. En 1905 consiguió una beca del Ministerio de Instrucción Pública para estudiar los sistemas de enseñanza de otros países y viajó durante casi un año por Francia, Italia y Mónaco. A finales de 1906 remontó con su labor docente y periodística y lanzó una campaña a favor del sufragio femenino con una columna titulada El voto de la mujer. Tras el desastre del Barranco Lobo en 1909, Carmen de Burgos decide acercarse a las tropas españolas que luchaban alrededor de Melilla. Ahí ejerció de corresponsal en la guerra del diario El Heraldo de Málaga. Una vez de vuelta a Madrid, publicó el artículo Guerra a la guerra, en el que defendía a los pioneros de la objeción de conciencia. Con la proclamación de la Segunda República en 1931, la nueva Constitución reconoció el matrimonio civil, el divorcio y el voto femenino, colmando así las aspiraciones de Carmen de Burgos. Se afilió al Partido Republicano Radical Socialista y fue nombrada presidente de la Cruzada de Mujeres Españolas y de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. Fue también elegida vicepresidente primero de la Izquierda Republicana Anticlerical. El 8 de octubre de 1932 falleció en Madrid a los 64 años de edad. Hola, somos Ángel y Sheila de segundo A y estamos aquí para hablaros sobre Elisa Soriano. Elisa Soriano. Si te preguntan qué es el feminismo, contesta: redención de la mujer, perfección de las sociedades, elevación de la humanidad. Elisa Soriano Fischer fue una docente oftalmóloga española. Fundó la Asociación Nacional de las Mujeres Españolas, más conocida como la AMNO. La Juventud Universitaria del Feminismo, más conocido como JUF, y se le considera una figura destacada del sufragio universal y asociación del feminismo intelectual. Elisa Soriano luchó toda su vida por la liberación y el camino hacia la modernidad y emancipación, proceso histórico por el cual las mujeres han reivindicado en muchas ocasiones la igualdad legal, profesional, personal, familiar y social. Desde los años 20, Elisa había formado parte de numerosas asociaciones, como la Asociación Nacional de Mujeres Españolas. Esperamos que os haya gustado. Buenos días. Hola, somos Rancé y Lucía y os vamos a traer una exposición sobre Victoria Kent. La frase que nosotros tenemos es: la mujer no puede continuar siendo una masa inerte al lado de la actividad social masculina. Victoria Keynesiana nació el 6 de marzo de 1891 en Málaga
y falleció el 25 de septiembre de 1987. Fue conocida por ser la primera abogada en el mundo en dirigir un tribunal militar. Entre muchos de sus trabajos, uno fue que fue directora de prisiones en la Segunda República. Tuvo ese cargo en 1931 y le duró un poco más de un año. Fue expulsada por mejorar las instalaciones de los prisioneros. Uno de los momentos más distinguidos de la vida de Victoria sería su oposición al sufragio femenino ante las Cortes Españolas en 1931. Se enfrentaría a otra feminista, Clara Campoamor, en una batalla dialéctica en la que se repercutirá los derechos de la mujer. Tras el estallido de la Guerra Civil, marchó al exilio. Mientras iba de camino a la frontera, acompañó al hoyo de los soldados que estaban al frente. Se refugió en París y fue nombrada secretaria de la Embajada Española, con el fin de que se pudiera hacer cargo de los niños abandonados. También se caracterizó por construir refugios y guarderías. Se refugió en París durante varios años, pero visto a París por la invasión nazi, pues tuvo que esconderse en la Embajada Mexicana durante un año. En 1941 se refugió en la Embajada Mexicana y en 1948 partió al exilio a ese país. Allí construyó varios refugios y 2 años después, en 1950, partió hacia Nueva York, donde permaneció hasta 1977, donde regresó a España. Fue recibida con cariño por sus admiradores, pero sin embargo regresó a Nueva York. En 1986 se le otorgó la medalla del Orden de San Mundo de Peñafort, pero debido a su avanzada edad no pudo ir a recogerla, falleciendo el 25 de septiembre de 1986, como dije antes. La extraditaron del país y así que la echaron, pero la Cruz Roja le dio un piso en los bosques de Bolonia y vivió allí hasta 1944 con una identidad falsa. Y así finalizamos. Muy bien. Buenos días, yo soy Lucía. Yo soy Leire. Venimos desde el segundo C y vamos a presentar a María Moliné. La educación es la base del progreso. Considero que leer es un derecho incluso espiritual. María Molinés nació en el año 1900 y murió en el año 1981. María Molinés se licenció en la historia entre los años 1919 y 1921. A los 22 años formaba parte del grupo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, ya casada. En esa época María Molinés estaba dentro del grupo que era universitario y aparte tenían una profesión. Ya casada y con hijos, se trasladó a Valencia en los años de la Segunda República, donde ejercía como directora de la biblioteca universitaria y del proyecto de bibliotecas populares. Colabora asimismo con la Escuela Cosio, inspirada en la institución de libre enseñanza y especialmente en la organización de bibliotecas rurales. María Moliné escribió unas instituciones sin nombre de autor en 1937 y presentó una comunicación en el segundo congreso de bibliotecas y bibliografías con el título Bibliotecas rurales y redes de biblioteca en España. En 1936 fue nombrada directora de biblioteca de la Universidad de Valencia. Ejerció esa función hasta 1937. En 2 años más tarde, redacta las directrices del proyecto de plan de biblioteca, el mejor bibliotecario de España. La causa de su muerte fue una enfermedad degenerativa que dejó inacabada la segunda edición del diccionario.
Hola, soy Pablo. Y yo, Marcos, somos de segundo D y venimos a presentar a Rosalía de Castro. Rosalía de Castro fue una novelista y poeta del siglo XIX que escribió tanto en gallego y lengua natal, considerada una de las mejores poetas y novelistas del siglo XIX, y gracias a ella la literatura gallega consiguió un gran prestigio. Una de sus obras más destacadas son los cántares gallegos, las follas novas y en las orillas del Sar. Está ambientada en Galicia. Su reconocimiento de Rosalía de Castro y su obra fueron tras su fallecimiento, porque en esa época se menos despreciaba el derecho a ser mujer. Su frase destacada fue: todavía no les permiten a las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben. Y con eso termino. Muy bien. Hola, soy Marta Llano del segundo E y venimos a explicar nuestro trabajo sobre Margarita Sala. Una de las frases que ella más decía es que se puede salir adelante, hay que mejorar las condiciones sociales, compartir más las cargas familiares. Si se hace en un futuro no muy lejano, la mujer ocupará el lugar que le corresponde. Margarita Sala nació en un pueblo de Asturias en 1938. Estudió en la Universidad Científica de Madrid junto a su marido, Heraldo. Como aquí en España no había ninguna financiación, tuvieron que irse para Estados Unidos. Ese mismo año volvieron aquí a España gracias a la financiación de América, y fue la primera mujer en fundar el grupo de investigación en genética molecular del país. Margarita Sala murió el 17 de diciembre de 2019, mantuvo siempre su pasión por la ciencia y El hecho de serlo. Tuvo varios premios a lo largo de toda su carrera y fue la primera mujer en recibir la medalla Echegaray. Hasta aquí concluye nuestro trabajo sobre Margarita Sala. Muy bien. Hola, yo soy Aitana y yo soy Lucía y vamos a presentar este trabajo que se llama Benita. Su frase es: las mujeres de España hemos llegado a la mayoría de edad psicológica, somos conscientes, repudiamos las intromisiones en nuestra conciencia, no vivimos de pensamientos prestados, nos poseemos a nosotras mismas. Benita Casimira San Manterola nació en Donostia, San Sebastián, el 4 de marzo de 1873. Desconocíamos su información hasta que obtuvo su primer título, el de maestra de primera enseñanza en la Universidad de Valladolid. Ese mismo año fue destinada como maestra auxiliar de párvulo en la escuela de Alameda de San Mamés, en Bilbao, donde permaneció hasta el 1 de febrero de 1902. En este año se trasladó a Madrid como maestra y comenzó su labor de escritora. En numerosos artículos publicados posteriormente, Benita Asa y otras escrituras de su ideología señalaron ese momento como el punto de inicio del feminismo en España. En el año 1919 participó en la fundación de la Asociación de Mujeres Españolas. Su fundación AMNE creó el periódico mensual Mundo Femenino como su órgano de difusión. Benita Asa fue directora desde 1925 hasta 1932. Durante todos estos años, Benita Asa fue una de las voces más importantes y más escuchadas de la defensa de la mujer. Benita Asa murió el 24 de abril de 1968 en Bilbao, a la edad de 95 años. Hola, yo me llamo Isabel. Buenos días, yo soy África y vamos a presentar a Emilia Pardo Bazán, que fue una importante escritora y defensora de los